Buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo a través de estos medios digitales con ustedes, llevándoles la palabra del Señor hoy día domingo, día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Lamentablemente, los planes que se tenían para abrir la iglesia este fin de mes ha sido imposible por el nuevo pico de pandemia que viene ahora la época de Semana Santa, donde hay cantidad de restricciones. Entonces más bien vamos a esperar con paciencia, ya hemos esperado un buen tiempo, podemos esperar un poco más. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de la naturaleza de la iglesia y nuestro estudio número 5 acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Y hoy veremos acerca de la iglesia y las escrituras. Oremos entonces al Señor pidiéndole su dirección para nuestras vidas, que Él sea guiando nuestros pasos conforme a su propósito. Amado Señor, agradecemos tu favor para con nosotros, el cuidado que tienes para con nuestras vidas, y que la gloria tuya se manifieste sobre todos y cada uno de nosotros. Buen Dios, nos presentamos delante de ti en esta hora para, Señor, agradecerte cada favor, cada bendición recibida por ti en todo este tiempo y en los últimos días. Gracias, Padre, por tu maravilloso amor, por tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que seas guiando, Señor, la junta directiva de nuestra denominación bautista colombiana, que guíes a su presidente y cada miembro de la junta. Todos podamos, Señor, glorificar tu nombre como tú lo mereces y hacer las cosas que a ti te agradan. Guiar los destinos de la obra bautista, Señor, en Colombia, bajo tu voluntad y la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, eterno Dios, por la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar, todos y cada uno de sus miembros, las personas que asisten, las personas que están comprometidas, eterno Padre, con tu palabra, con tu inmenso amor, sean bendecidas y guardadas por ti. También, eterno Dios, te suplicamos en el nombre de Jesús que seas bendiciendo la vida de Manuel y Beatriz Jaramillo. Eterno Padre, que les ayudes a conseguir una persona idónea para que les ayude en su vida personal y en su vida de hogar. Gracias por la vida de ellos, bendíceles, Señor, y cúbreles con tu gran poder, con tu maravilloso amor. Que no falte tu bendición sobre sus vidas. También, eterno Dios, te estamos suplicando por la vida de Carlos Hernández, de Jael Sanabria, de Marta Sanabria. Que sea tu bendición sobre ellos, Señor, en todo tiempo, guardándoles y bendiciéndoles, Señor, en cada situación. Toda situación que se presente en sus vidas, sea la presencia tuya guiándoles y dirigiéndoles. También te pedimos por Alcira Carrubla, que tú le bendigas, le guardes, Señor, en el nuevo cambio que va a tener de residencia. Tu bendición sea sobre su vida. Sigue bendiciendo la vida de Marta Isaura, de Pedro Manuel, de Pedro. Señor, que tu bendición guarde siempre sus vidas, guíales conforme a tu propósito. También a Gloria Estela, pedimos tu bendición muy especial, Señor, para la vida de su hijo Cristian, que tú le protejas y le guardes en su trabajo. También a Alfredo y Amanda, que tu bendición sea en ellos, guiándoles cada día. También, Señor, por la vida de Miriam, de Diana, tu cuidado y amor sea permanente sobre sus vidas. Te pedimos también tu bendición, Padre Celestial, para Santiago Jaramillo, también para Melisa, que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos y también de sus padres. Bendice, Señor, la vida de Álvaro, de su esposa. Padre, que tu bendición sea con ellos en todo tiempo, también la vida de sus hijos, especialmente la vida de Daniela. Señor, tú dices en la palabra que por ti son ordenados los pasos del hombre y tú apruebas su camino. Bendice nuestros pasos, Señor, y ayúdanos a caminar dentro de tu voluntad. Que podamos, una vez encontrada tu voluntad, la llevemos a ejecución
y continúa bendiciendo nuestras familias. Y eterno Padre, que no falte tu bendición en la vida económica de todos los miembros del Centro para la Excelencia Familiar. Te suplicamos tu bendición y tu cuidado para con nosotros. Y ahora, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir el estudio de tu palabra, para poder reflexionar en ella de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús te lo agradecemos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, estamos hoy entonces estudiando acerca de la vida de la iglesia y el uso de las escrituras, nuestro estudio número 5. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La iglesia y el uso de las escrituras en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, desde el principio las escrituras sirvieron como una fuente importante de autoridad para la iglesia. Las escrituras hebreas fueron la primera Biblia de la iglesia. Jesús apeló a las escrituras como una base autoritativa para su propio ministerio y misión. Cuando comienza la iglesia del Señor, cuando ésta viene a funcionar después de que Jesucristo fue al cielo, los discípulos, la escritura que usaban eran las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, porque todavía no se había escrito el Nuevo. Así que usted puede mirar allí en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, y en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado, allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él, Jesús, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recuerde Lucas 4, 16 al 21. Bueno, los primeros predicadores cristianos basaron sus proclamaciones en la palabra de Dios a Israel y su creencia que Jesús era el cumplimiento de lo que planteaban las escrituras. Así que aquella palabra, la palabra de Dios, la palabra enseñada del Antiguo Testamento, ellos afirmaban que hablaban era acerca de Jesús. O sea que Jesús era el cumplimiento de esa palabra anunciada. Lo podemos observar claramente en la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 14 al 36 de la palabra. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Allí en la palabra del Señor el apóstol Pedro comenzó a predicar y en su predicación entonces citó el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos allí en el versículo 18, donde dice:
en el 17 en adelante, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. He tomado unos apartes de ese discurso de Pedro, de esa predicación de Hechos 2:14 al 36, para que miraran cómo Pedro está citando el Antiguo Testamento. Está citando al profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 al 32. Este es un texto de la versión bíblica conocida como la Septuaginta, escrita antes de Cristo. Así que, mis amados hermanos, los primeros escritores cristianos del siglo II usaron los textos del Antiguo Testamento como guías autoritativas para las primeras comunidades cristianas. Aun cuando el uso de los materiales del Nuevo Testamento creció, la mayoría de los cristianos seguían considerando el Antiguo Testamento como autoridad debidamente inspirada para la iglesia. La iglesia tenía entonces la tendencia a cristianizar mucho del Antiguo Testamento, leyendo sus profecías y los preceptos a la luz de Cristo. Para este esfuerzo, los primeros cristianos usaban métodos particulares como la tipología, o sea, tipos de Cristo, y la alegoría. A través de la tipología, la iglesia veía los textos y personas en el Antiguo Testamento como tipos que representaban y anticipaban eventos cristianos. Así, el diluvio era un tipo de bautismo, el arca un tipo de la iglesia y Moisés un tipo de Cristo. A través de la alegoría, los primeros cristianos interpretaban pasajes del Antiguo Testamento como símbolos de verdades espirituales. La escritura en la iglesia en el Nuevo Testamento. Los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas en un periodo de más o menos unos 20 años, comenzando alrededor del año 48 después de Jesucristo. O sea que, como pueden darse cuenta, en esos primeros 48 años que usaron el Antiguo Testamento, porque todavía no tenían las cartas, Estas del apóstol Pablo representan una respuesta autoritativa a temas que la iglesia enfrenta en cada época, incluida la nuestra. También estos escritos forman parte de la primera teología cristiana, cuando Pablo describió lo que significa estar en Cristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran testimonios esenciales a ciertos eventos de la vida de Jesús, como también las cartas de Hebreos, Santiago, las cartas de Juan 1, 2 y 3, y las de Pedro, primera y segunda, las de Judas y Apocalipsis. Estas fueron leídas extensamente en las iglesias. Estos escritos eran guías autoritativas a Cristo y su voluntad, tanto para el individuo como para la congregación, la comunidad de creyentes. Veamos entonces la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras que son las más conocidas que el Nuevo Testamento utiliza para señalar la iglesia. Esas palabras son eclesía y coinonía. Eclesía significa asamblea, iglesia, y coinonía, comunión, congregación.
eclesía, cuando los escritores usaban el término eclesía en el Nuevo Testamento, ellos se refirieron a la iglesia. Usaron la palabra eclesía más que cualquier otra. La palabra eclesía es una palabra griega y también koinonía. Y la palabra fue usada en el Antiguo Testamento por la palabra hebrea gahal, que significa llamar afuera. Y es usada para describir la comunidad o la asamblea del pueblo de Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra gahal en el hebreo, se refiere a la asamblea del pueblo de Dios. Y cuando escucha la palabra griega eclesía, entonces se refiere también a asamblea. No solo tiene que ver con la asamblea. Por ejemplo, Nehemías capítulo 13, versículo 1 dice que no es simplemente la asamblea, o sea, la reunión de la gente, como cuando se reúnen en asamblea en un auditorio, en una junta de acción comunal, en una asamblea de una propiedad horizontal allí en los conjuntos. No, la palabra asamblea se refiere acá en eclesía o gahal, se refiere a la asamblea del pueblo de Dios. En el pensamiento cristiano, ese gahal y eclesía no solo tiene que ver con la asamblea, sino con la asamblea del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y el término que se usa allí es que ni los moabitas ni los amonitas debían entrar jamás en la asamblea del pueblo de Dios. Y en Primero de Reyes, en el capítulo 8, versículo 14, por ejemplo, eclesía es la asamblea de los que se han reunido en el nombre de Dios. Dice la palabra: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Como Israel, eclesía del Nuevo Testamento se compone de aquellos que han sido llamados fuera por Dios, a diferencia de Israel, que se compone de aquellos que han sido llamados fuera por Cristo. Esa es la diferencia entre el pueblo de Dios, Israel, y la iglesia. O sea, Israel había sido llamado fuera por Dios, pero la iglesia han sido llamados fuera por Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, no judaizantes, aunque se relaciona con la asamblea anterior de Dios, que era Israel. La nueva eclesía es una sociedad cristiana singular. Es la iglesia, la asamblea de Cristo. Y al usar la palabra eclesía, los escritores del Nuevo Testamento sugerían que la iglesia era la nueva comunidad que emergía de la antigua eclesía, o sea, de Israel. No era tanto una completa institución o organización, sino un organismo viviente de personas unidas a Cristo y unidas entre sí. Por definición, eclesía requiere una comunidad. O sea que la iglesia no es el edificio, se requiere para eclesía, es una comunidad. O sea, la iglesia es una comunidad y es una comunidad visible de fe. La palabra eclesía se refiere mayormente a congregaciones locales. La iglesia misma solo se reconoce en su forma local, que cada congregación es independiente de la otra. La iglesia eclesía del Nuevo Testamento era una comunidad visible de creyentes que tenían importantes características locales, aún autonomía,
pero de ninguna manera era espiritualmente independiente de las otras congregaciones cristianas. Todas, o sea, todas las congregaciones locales dependen de la comunión con Cristo. Eclesía es un concepto valioso para comprender la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, es inseparable de la otra palabra del Nuevo Testamento, koinonía. O sea que eclesía, iglesia, es inseparable de koinonía, comunión, comunidad. Si eclesía describe la comunidad de la iglesia, koinonía describe la naturaleza de esa comunidad. Los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra de varias maneras. En los escritos de Pablo usted encuentra esa diversidad. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 y Filipenses 2, versículo 1. Pablo aquí se refiere a la coinonía del Espíritu Santo. Y en 1 de Corintios 1:9, él declaró que los cristianos tienen koinonía, o sea, comunión con el Padre y con el Hijo. Y en Romanos capítulo 15, versículo 26 y 2 de Corintios 8:4, usó la palabra con referencia a una ofrenda para los necesitados. Y en 1 de Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, usó la palabra con referencia en la idea de koinonía con la acción de compartir el pan y la copa en la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 42, esa palabra koinonía, comunión, se usa para describir uno de los elementos importantes de la iglesia después de Pentecostés. Dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, koinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El cristianismo contemporáneo frecuentemente ha usado la palabra compañerismo. Koinonía, o sea, recuerde, koinonía es compañerismo. Cuando usted lee en la Biblia compañerismo, comunión, es la palabra koinonía. Y el significado de la palabra es mucho más profundo que reuniones casuales. En el Nuevo Testamento, esa palabra koinonía significa compartir, tener comunión con, estar involucrado en una sociedad. La relación que caracteriza a koinonía está asociada con la de pacto, que involucra una doble acción o asociación con Dios y con otras personas. Koinonía comienza pues con una relación con Dios y se extiende a todos los que tengan alguna relación con Él. La comunidad de la iglesia está basada sobre la unión común, eso es comunión, que los cristianos comparten con Cristo. La iglesia, pues, es una koinonía espiritual, reunida alrededor de Jesucristo y compartiendo en su presencia. El apóstol Pablo dijo que esta koinonía se experimenta en una forma particularmente poderosa en la mesa del Señor. La cena es koinonía, un medio de compartir juntos en la presencia de Cristo. 1 de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La koinonía espiritual, mis hermanos, también es expresada en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo reunió una ofrenda para la desesperada iglesia que estaba en Jerusalén,
él usó la palabra koinonía. La koinonía era la ofrenda. Romanos 15:26 dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Segunda de Corintios 8:4. Un verdadero medio de comunión. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Koinonía, mis amados hermanos, o sea, la comunión es una característica no negociable de la Iglesia de Cristo. O sea, usted no puede ir a la iglesia, reunirse como iglesia, participar allí en la vida de la iglesia y no saludar a nadie, no charlar con nadie, salir corriendo. Tristemente, algunos tienen esa costumbre. Cuando el predicador dice amén, ya van volteando la esquina. Pero no, la koinonía es una característica no negociable de la Iglesia de Cristo. O sea, la comunión, debemos tener esa comunión entre nosotros. La iglesia es una comunión de personas que comparten una relación con Cristo y entre sí. ¿No le ha hecho falta a usted el congregarse durante todo este año que hemos estado con la casa del Señor cerrada? A mí me ha hecho falta. Sé que nos ha hecho falta a más de unos el volvernos a encontrar, el abrazarnos, el saludarnos de mano, el darnos un ósculo santo, como dice la palabra del Señor, o sea, un beso. ¿Cuánta falta nos ha hecho ese tiempo de comunión? La iglesia es una comunión de personas que comparten una relación con Cristo y entre sí. El amor que recibido de Cristo es ofrecido a los demás. Sin eso, no hay iglesia. Así que, mis hermanos, esta koinonía no puede mantenerse de una forma selectiva. No está limitada a una clase geográfica, o racial, o social, o económica, sino que penetra la iglesia entera. O sea, en la iglesia todos somos iguales. No hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, no hay pobre ni rico. No, todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia que es selectiva, que solamente tiene sus rosquitas, sus grupitos, no es digna de la comunión de los santos. La palabra koinonía tiene varios usos en la Biblia. Sin embargo, cada uno señala el factor central de lo que es la relación con Dios y la relación con otras personas. Recuerde que es una relación vertical y horizontal. Es vertical con Dios, horizontal con las demás personas. No hay iglesia ni koinonía aparte de las relaciones. Bueno, imágenes que describen la naturaleza de la iglesia. Bueno, la naturaleza de la iglesia no es descrita solamente por palabras específicas, como hemos visto, eclesía y koinonía, sino que también es desarrollada en la escritura mediante el uso de poderosas imágenes. El uso neotestamentario de términos tales como pueblo de Dios o cuerpo de Cristo también describe la naturaleza de la iglesia. Cada imagen nos evoca maneras creativas y vivientes de comprender la iglesia. O sea que allí hace una analogía dentro de es lo que es la gramática de nuestro idioma. Entonces pone una comparación de que la iglesia es el pueblo de Dios o también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada imagen nos evoca maneras creativas y vivientes de comprender lo que es la iglesia. ¿Qué es una imagen? Bueno, en un sentido, una imagen es un cuadro de palabras. Las imágenes dan una definición más amplia
de la iglesia que lo que dan las palabras. Recuerde que hay un dicho que dice una imagen vale más que 1000 palabras. O sea que en la imagen se presenta lo que se quiere decir. Y cuando dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, esas son imágenes. Y esas imágenes producen cuadros mentales de lo que es la iglesia y de lo que debería ser. El uso de las imágenes para describir la naturaleza de la iglesia no fue una casualidad. Muchas salieron de imágenes más antiguas que fueron interpretadas a la luz de la encarnación de Jesucristo. Por ejemplo, pueblo de Dios. Otras, cuerpo de Cristo. Y fueron desarrolladas como imágenes netamente cristianas. Les recuerdo que las imágenes son cuadros de palabras que nos ayudan a entender nuestra relación con la iglesia de Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento usaron muchas imágenes para describir la naturaleza de la iglesia. Una imagen o palabra no fue suficiente. La iglesia no es solamente el pueblo de Dios, también es el cuerpo de Cristo. Ninguna imagen por sí sola logra capturar la identidad total de la iglesia, porque cada imagen instruye y completa la otra, y juntas crean un cuadro compuesto de lo que es la naturaleza de la iglesia. Una imagen o palabra no es suficiente para tener claro acerca de lo que es la iglesia. Sería una estimación conservadora de lo que son las imágenes neotestamentarias de iglesia, y hay entre 80 y 100 cuadros distintos de lo que es la iglesia. Esas imágenes entonces nos llevan a mirar lo que es la iglesia, y hay mucho más de esas, pero se consideran como imágenes menores. Por ejemplo, la sal de la tierra, Mateo 5:13. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Una carta de Cristo, 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Vosotros pues sois cartas leídas. O sea, la iglesia es comparada como las cartas de Cristo, o sea, las cartas de presentación. Pescadores de hombres, como está en Marcos 1:17. La iglesia es una pescadora de hombres. Mateo 4:19, también nos lo describe como la barca. Mateo 8:23 al 27. Y hay muchas otras más imágenes para representar la iglesia. Pero veamos la iglesia como el pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Allí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Entonces, el pueblo de Dios, esta imagen abarca ambos testamentos, tanto el antiguo como el nuevo. El pueblo de Dios existió mucho antes que la iglesia. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento enseguida señalaron que la iglesia había llegado a ser el nuevo pueblo de Dios. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo insistió en que la fe en Cristo, no la circuncisión o la conformidad con la ley, era lo que incorporaba al individuo al pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 7. O sea, que no era la circuncisión como se hacía en la antigüedad, que los judíos los circuncidaban, entonces eran pueblo de Dios. No, ahora no es eso, sino la fe. Es lo que nos incorpora a la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 7. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo advirtió que el nuevo pueblo de Dios debe aprender de la experiencia que tuvo Israel del juicio divino. Aunque había recibido Israel una revelación más completa de Dios, el nuevo pueblo de Dios debía ser fiel a esa visión o terminará enfrentando el mismo juicio que tuvo el pueblo de Israel.
Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Que no nos pase lo que la palabra del Señor dice del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, esa es la razón por concluir entonces que los pasajes significan lo siguiente: ustedes son el pueblo de Dios. Segunda de Corintios 6:16. Así que debemos vivir como pueblo de Dios. Segunda de Corintios 6:17. ¿Para qué? Para ser el pueblo de Dios. Segunda de Corintios 6:18. Entonces, ustedes son el pueblo de Dios, versículo 16. Deben vivir como pueblo de Dios, versículo 17, para ser pueblo de Dios, versículo 18 de Segunda de Corintios capítulo 6. Ser pueblo de Dios significa vivir como pueblo de Dios. Aunque la iglesia afirme su identidad como pueblo de Dios, esa identidad no da lugar a la arrogancia o al orgullo, sino a la humildad, al discipulado y al crecimiento espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque algunos creyentes, por ser salvos y tener comunión con Dios y caminar con Dios, se creen mejor que las demás personas. Se creen mejor que aquellos que no son de la iglesia. Se creen mejor que aquellos que no asisten a una congregación cristiana. Y no, usted y yo debemos ser humildes. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel que no debía sentirse orgulloso de ser el pueblo de Dios. Y les dijo: mire, ustedes siempre deben recordar que de un arameo casi muerto, Dios formó una gran nación. O sea, para que no sacaran pecho y dijeran: es que nosotros somos el pueblo de Dios. No, Dios formó ese pueblo de un viejito. Y dice, de un arameo, o sea, un pagano, idólatra, casi muerto, Abraham. Y Dios formó con él, ¿qué? Una gran nación por fe, por la fe de Abraham. Entonces, mis amados hermanos, el ser ahora la iglesia del Señor, el ser cristianos, el ser la Israel espiritual, el ser el pueblo de Dios, no da lugar a arrogancia o orgullo, sino a humildad, al discipulado y al crecimiento espiritual. La imagen pueblo de Dios debe dar una gran seguridad a la iglesia y al cristiano. Esta imagen vincula a la iglesia con todos los que fueron fieles a Dios a través del tiempo y provee una identidad con el plan divino. Por eso recalca la palabra del Señor: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Como pueblo de Dios, la iglesia debe ser edificada como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 de la palabra. Entonces, esta es la imagen que la Biblia tiene como la iglesia, pueblo de Dios. Pero también la otra imagen que nos presenta es cuerpo de Cristo. La imagen cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento describe todo aquello que hace al nuevo pueblo de Dios un pacto único. Están en Cristo. O sea, la iglesia está en Cristo, pertenece a Cristo, son parte de su cuerpo. La iglesia es todo eso. Por cierto, la frase cuerpo de Cristo es una de las más importantes imágenes que tiene el Nuevo Testamento para la comprensión de lo que es la naturaleza de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 y Efesios capítulo 4, versículo 12. Entonces, mis amados hermanos, veamos por ejemplo Romanos 12, 5 de la palabra que les he citado.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Somos un cuerpo en quién? En Cristo. ¿Y todos somos qué? Miembros los unos de los otros. Entonces, Beatriz, Marta Molina, Arturo Jaramillo, Ricardo Molina, Nelson Rojas, el hermano Aguirre, Luis Aguirre, el hermano Rosero, la hermana Luz, todos y cada uno de ustedes son que el cuerpo de Cristo. Menciono solamente algunos por cuestión de tiempo, podría mencionar a todos los que asistimos, pero solamente era como para darles una idea. Están en Cristo, pertenecen a Él, son parte de su cuerpo, y es esta frase de el cuerpo de Cristo, recuerden, es una de las más importantes del Nuevo Testamento para entender qué es la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Primera de Corintios en el capítulo 12. La idea de cuerpo, soma, en el griego, es una imagen importante tanto en el mundo neotestamentario, o sea, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento mismo. En el pensamiento del Antiguo Testamento, en el pensamiento hebreo, el cuerpo era un vínculo al pueblo. Por eso, ciertos individuos podían ser usados para representar a la familia humana entera. Por ejemplo, cuando habla de que el primer Adán representó en sí mismo a la personalidad de toda la humanidad. Cuando el apóstol Pablo escribió, abro comillas, en Adán todos murieron, cierro comillas, él se refería a Adán como representante de toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. En el siervo sufriente que describe Isaías en el capítulo 53, que dice que él llevó todas las iniquidades del pueblo, de todo un pueblo. Dice, él mismo llevó nuestras iniquidades. O sea, cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Así que también el pensamiento griego del primer siglo veía al mundo como un cuerpo del cual la humanidad era una parte. Los escritores de los evangelios señalaron la importancia del cuerpo de Cristo en la última cena y la crucifixión. Jesús describió su propio cuerpo como la fuente de la salvación alrededor del cual se reúne la iglesia. O sea, la iglesia se reúne como cuerpo de Cristo. La imagen neotestamentaria del cuerpo de Cristo une la idea hebrea de la relación corporativa con ese concepto griego del cuerpo como una unidad de varias partes. O sea, compuesta de varios miembros, pero forman ¿qué? Una unidad. El cuerpo de Cristo es Cristo mismo, en directa e íntima relación con su pueblo. Entonces, la iglesia no representa el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo mismo en directa e íntima relación con su pueblo. Es la propia presencia de Cristo en la vida de su iglesia. El predicador Dale Moody escribió, esto no significa que la iglesia es Cristo, pero sí significa que no puede haber una verdadera iglesia aparte de la unión vital entre los miembros y Cristo. O sea, para ser iglesia tenemos que estar juntos en Cristo Jesús, unidos en el mismo sentir. En segundo lugar, entonces, nos dice acerca de la imagen cuerpo de Cristo involucra una unidad esencial e ineludible. La iglesia no es parte del cuerpo de Cristo, sino el cuerpo de su Señor. Pablo puso el énfasis
en esta unidad con la imagen de un cuerpo que incorpora muchos miembros. Dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Observe su cuerpo y tiene cantidad de miembros, los que usted puede observar externamente, pero por dentro también hay cantidad de cosas que forman el cuerpo. Por ejemplo, el corazón, usted no lo ve en forma exterior, pero es vital. Los riñones, el hígado, el páncreas, todo lo que tiene allí en su cuerpo. Entonces el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces, por eso Pablo lo presenta así. El cuerpo tiene muchos miembros, pero también el cuerpo de Cristo está compuesto de miembros. La iglesia está atada a Cristo. No hay relación con la iglesia aparte de Cristo. Entonces, todos los que están unidos a Cristo están unidos entre sí. La iglesia no es meramente un grupo de individuos que se reúnen de tanto en tanto. No. Sus miembros son un cuerpo íntimamente unidos a Cristo y unidos entre nosotros cada uno. Dentro de esta unidad hay una rica diversidad de participantes y de funciones. Como los cristianos ya no son un cuerpo unido a Cristo, deberían vivir como un cuerpo en Él. En tercer lugar, mis amados hermanos, Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. O sea que ese cuerpo tiene ¿qué? Una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, Efesios capítulo 1, 22 y 23. Hay muchas partes en el cuerpo compuestas de una diversidad de personas, pero solo Cristo es o puede ser la cabeza. Sobre Él mantienen una relación distinta en toda la iglesia. Como la cabeza, Él tiene un lugar y una función únicos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no ha alcanzado todavía la plenitud de Cristo, que continúa siendo su cabeza. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. El liderazgo de Cristo da unidad y propósito y dirección al cuerpo. Así como en la cabeza está el cerebro y el cerebro es el que le da las órdenes al cuerpo. Entonces Cristo también es el que le da la dirección al cuerpo que es su iglesia. Por la fidelidad y la plenitud de la cabeza, los miembros del cuerpo, aunque no hayan alcanzado esta plenitud, permanecen dentro del cuerpo de Cristo. Algunas de las declaraciones más profundas del apóstol Pablo acerca de la naturaleza del cuerpo de Cristo y las relaciones dentro de ese cuerpo fueron dirigidas a la iglesia de Corinto, una de las comunidades del Nuevo Testamento más fragmentada. Tenían cantidad de problemas y de luchas internas. La iglesia en Corinto, aunque pecando, seguía siendo parte del cuerpo de Cristo. Y la preocupación del apóstol Pablo era que los corintios vivieran de acuerdo con esta realidad espiritual. Dos de las señales más importantes de incorporación al cuerpo de Cristo son el bautismo y la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 13 y capítulo 10 versículos 16 y 17. Ampliaremos más adelante acerca de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Estudiaremos entonces en nuestro estudio 6 la próxima semana la iglesia, la familia de la fe. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes, mis amados hermanos, y que puedan disfrutar de la gracia y la plenitud del Señor. Recuerde que usted donde está es parte del cuerpo de Cristo. Y ore al Señor para que pronto podamos congregarnos
como iglesia alabar y glorificar su nombre, darle gracias por todas y cada una de sus maravillas. Buen Dios y Padre Celestial, guía nuestra vida conforme a tu propósito y permítenos, eterno Dios, entender el propósito tuyo que tienes para con la iglesia, que somos tu pueblo, ovejas de tu prado, que somos tu cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Que podamos aplicar esa función, Señor, que tenemos como cuerpo tuyo, especialmente viviendo tu evangelio y llevando tu palabra a otras personas. Quédate con nosotros y continúanos bendiciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos. No olvide santel.info y continuamos con la alabanza y la predicación de la palabra del Señor. El próximo domingo tendremos la cena del Señor y entonces miraremos allí cómo ese cuerpo de Cristo une la vida de la iglesia en comunión.